Hola chicos, vamos a continuar con el tema de rectas y ahora vamos a averiguar cómo encontrar un punto, el vector y la pendiente en cualquier recta. Recordad que una recta es una línea que la va a definir un punto que le da la posición fija y un vector que le da la dirección, se llama vector-director. Pero también tenéis que tener en cuenta que una recta tiene infinitos puntos. O sea, podríamos dibujar infinitos puntos y nos daría una recta. Por tanto, cuando busquemos un punto, no tenemos por qué encontrar uno en concreto, hay infinitos puntos. Vamos a ver varios ejemplos. Saber sacar de una recta uno de sus puntos, la dirección que lleva, por tanto el vector director, o la pendiente. Si tenemos dirección tenemos pendiente, estas van unidas, teniendo una tenemos la otra, nos va a servir para resolver otro tipo de problemas. Entonces voy a enseñaros a calcular estos tres datos en cualquiera de las 7 ecuaciones de la recta. Empezamos por las dos primeras, que son las más fáciles, que son la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica. Lo que tenemos que saber es la fórmula, y con la fórmula ya tenemos casi respondida la pregunta. Recordar que el punto es x0 y 0 y el vector es lo que acompaña a t. Por tanto, si nos fijamos en el ejemplo, esto sería el punto, nuestro punto sería el 2 menos 5 y el vector sería lo que acompaña a t. Por tanto, en este caso, el vector sería menos 1, 3. Y si tenemos el vector, teníamos la pendiente, porque la pendiente era la componente y del vector entre la componente x del vector. Por tanto, sería 3 entre menos 1. Os pueden pedir que saquéis otros puntos, aparte del punto que nos da directamente la ecuación vectorial. Entonces, para eso lo único que tendríamos que hacer es sustituir la t por números y conseguiríamos otros puntos. Por ejemplo, si t es igual a 1, tendríamos, vamos a llamar a este el punto A. Entonces el punto A sería xy, va a ser igual a 2 menos 5 más menos 1, 3 por 1. Como multiplicar por 1 es lo mismo que no multiplicar por nada, tendríamos simplemente que el punto A de coordenadas xy va a ser 2 menos 5 más menos 1, 3. Y esto no es otra cosa que una suma de vectores. En la suma de vectores sumábamos la componente x con la componente x y la componente y con la componente y. Y nuestro punto A va a tener las siguientes coordenadas. Sería 2 más menos 1, que sería 2 menos 1, 1, y menos 5 más 3, que nos quedaría menos 2. Y este sería otro modo de sacar puntos. Igual que le podéis dar t igual a 1, podéis sustituir t por lo que queráis, t2, t por un número negativo, por un número fraccionario, por lo que queráis. Y conseguiríais todos los puntos que quisierais. Vamos a ver ahora el segundo tipo de ecuación, que sería la ecuación paramétrica. La ecuación paramétrica, si recordamos, separa las componentes x de las componentes y. El término que aparece sin acompañar a t sería el punto. Aquí tendríamos directamente las coordenadas del punto, y el término que aparece acompañando a t nos daría el vector. Por tanto, aquí tendríamos las coordenadas del vector. Si nos fijamos en nuestro ejemplo, el punto sería 5 menos 6 y el vector, lo que acompaña a t, menos t, que sería lo mismo que menos 1t más 2t. Quitamos la t y ponemos los números. Por tanto, el vector sería menos 1, 2. Y igual que antes, para sacar la pendiente, simplemente recurrimos a que la pendiente es la componente y del vector entre la componente x. Por tanto, sería 2 entre menos 1. Lo podríamos dejar como menos 2. Igual si queréis sacar otros puntos, vamos a sacar un punto, por ejemplo, igual que antes, sustituyendo t por un número. Vamos a sustituir t por menos 2, en este caso, por ejemplo. Entonces tendríamos x será igual a 5 menos menos 2. 5 menos 2 sería 5 más 2, que es 7, y sería igual a menos 6 más 2 por menos 2.
Entonces me quedaría menos 6 menos 4, que es menos 10. Y tendríamos un punto diferente, que sería el punto 7 menos 10. Recordad que una recta tiene infinitos puntos, así que vais a poder sacar infinitos puntos de cualquier ecuación de la recta. Vamos a ver ahora de los dos siguientes tipos de ecuaciones de la recta, que eran la ecuación continua. Si recordamos, la ecuación continua era x menos el punto partido del vector y menos el punto partido del vector. Como veis, la x y la y restan al punto, por tanto las coordenadas del punto que nos dé la ecuación van a estar cambiadas de signo. Esto es muy importante y no debéis olvidarlo. Y otra cosa, otro detalle importante es que cuando no hay nada es como si hubiera un 0, es como si pusiera menos 0. Recordamos que las coordenadas del punto están cambiadas de signo, por tanto el punto va a ser 5, 0. Los números que aparecen acompañando a x y a y cambiados de signo. Repito eso para que os quede claro y no cometáis este error, que es un error muy común. Por tanto tendríamos el punto con coordenadas 5, 0. Y el vector, en la ecuación continua, el vector no es otra cosa que el denominador de las fracciones. Por tanto, nuestro vector va a ser menos 3, 7. El vector va a ser menos 3, 7. Y una vez que tenemos el vector, como ya hemos explicado en los casos anteriores, tenemos la pendiente. Componente y, componente x. 7 partido de menos 3. El menos normalmente no se pone debajo, se pone delante. Así que sería más correcto poner menos 7 tercios y no poner el menos en el denominador. En este caso, si queréis averiguar otro punto distinto, aparte del que os dan, pues lo único que tenéis que hacer es sustituir x o y por lo que queráis. Por ejemplo, si sustituimos x por 0, vamos a despejar la y. Entonces sería 0 menos 5 partido de menos 3 igual a y partido de 7. Tendríamos 0 menos 5 es menos 5, el menos con el menos se me va a ir y por tanto me va a quedar 5 tercios igual a y partido de 7. Pasamos el 7 multiplicando para dejar sola la y, multiplica el 5, por tanto tendríamos 35 partido de 3 es igual a y. Y el punto A va a tener coordenada x0, que es el valor que hemos elegido nosotros, coordenada y 35 tercios. Por tanto sería 0, 35 tercios. Vamos a ver ahora la ecuación general, o recordar que también se llama implícita. Y en esta ecuación lo primero que tengo que explicaros es que el vector director es menos BA. Quiere decir que es lo que acompaña a la y cambiado de signo, lo que acompaña a la x. El vector está dado la vuelta, si os fijáis. Os animo a que penséis cómo o por qué el vector está dado la vuelta, y lo único que tenéis que hacer es operar esta ecuación y dejarla con letras y ya lo vais a ver claro. Bueno, vamos al ejercicio. Nos dan una ecuación y entonces ahora vamos a empezar sacando el vector en vez del punto. Si nos fijamos en el ejemplo, para sacar el vector, lo que tenemos es que el vector es la componente y cambiada de signo. Como la componente y es más 1, la componente y cambiada de signo sería menos 1. Y después la componente x, con el signo que viene. Como la componente x es menos 2, sería menos 1, menos 2. Nos daría igual coger el vector menos 1, menos 2 que el vector 1, 2. ¿Vale? Le podemos operar y cambiar los signos. La única diferencia es que si tenemos la recta, en un caso estaríamos pintando el vector que va en esa dirección y en otro caso estaríamos pintando el vector que va en esa dirección. Pero los dos vectores son vectores que nos indican la dirección de la recta. Vamos a ver ahora cómo calculamos un punto. Para calcular un punto vamos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Como la ecuación ya no tiene t o no me da directamente el punto, lo único que tengo que hacer es elegir. Elijo, por ejemplo, x igual a 0 y averiguo la y, o puedo elegir cualquier otro valor para x. Vamos a poner este ejemplo, x igual a 0. Si elijo x igual a 0 sería menos 2 por 0 más y menos 6 igual a 0. Y por tanto me quedaría y menos 6 igual a 0, que si despejamos sería y igual a 6. Ya tenemos un punto con coordenada x0 y coordenada y 6. Por tanto mi punto
sería el 0, 6. Y la pendiente, que no lo he calculado antes, pero que lo tenía que haber calculado a la vez que el vector, es la componente y del vector entre la componente x. Componente y, componente x, por tanto 2 partido de 1, y la pendiente me sale 2. Seguimos con los tipos de ecuaciones de la recta y ahora vamos a ver la ecuación explícita. La ecuación explícita lo primero que nos da es la pendiente, nos da directamente la pendiente, y la pendiente siempre va a ser lo que acompaña a la x. Por tanto, vamos a empezar por el dato que nos da, que es la pendiente. En nuestro caso, lo que acompaña a la x es el 3, por tanto la pendiente es 3. Y tener 3 es lo mismo que tener 3 partido de 1. Por tanto, de aquí ya podemos sacar directamente el vector. Recordamos que la pendiente era la componente y del vector entre la componente x, por lo que nuestro vector va a ser componente x1, componente y3. Y ya tendremos el vector y la pendiente. Y por último tenemos que averiguar un punto. Para averiguar un punto lo vamos a hacer igual que en la ecuación general. Quiere decir, sustituimos la x por el número que queramos. Vamos a sustituir, por ejemplo, la x por menos 2, por variar el ejemplo y no poner siempre 0. Entonces, y va a ser igual a 3 por menos 2 más 4. 3 por menos 2 es menos 6 más 4, menos 2. Ya tenemos componente x del vector menos 2, componente y del vector menos 2, y por tanto nuestro punto va a ser el menos 2, menos 2. Y vamos a ver, ya solo nos quedan dos ecuaciones de la recta, la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente es muy sencilla porque en la propia fórmula nos da el punto cambiado de signo, muy importante. Hay que saber la fórmula para poder hacer los ejercicios. Y nos da directamente la pendiente. Así que vamos a empezar por el punto. Tenemos las coordenadas del punto cambiado de signo. Quiere decir que esta es la coordenada y del punto y esta es la coordenada x. Pero están cambiadas de signo. Por tanto, el punto, coordenada x menos 2 cambiado de signo más 2, coordenada y más 3 cambiado de signo, que pondremos menos 3. Ahora ya tenemos directamente la pendiente, que es lo que está delante del paréntesis. Por tanto, la pendiente va a ser menos 6 partido de 5. Y como la pendiente y el vector estaban relacionados, pues ya tenemos las coordenadas del vector. Aquí podéis dudar a quién darle el negativo. O sea, da igual que pongáis la componente y en negativo o la componente x en negativo. El caso es que uno de los dos números lleve el negativo. Vamos a escribir el vector. El vector sería componente x5, componente y menos 6. O podríamos escribir el vector menos 5, 6. Como la pendiente es negativa, simplemente una de las dos componentes del vector tiene que ser negativa. Y recordar que esto es el mismo ejemplo que os he puesto antes. Lo único que nos está pasando aquí es que estamos dando el vector en una dirección, en la dirección contraria, pero los dos nos indican cuál es la dirección de la recta. Para finalizar con los ejemplos vamos a ver el último tipo de ecuación que nos queda, que es la ecuación canónica. También se llama ecuación segmentaria. Si entendemos qué es gráficamente la ecuación canónica, es muy fácil entender cómo se hace este ejercicio. Entonces vamos a dibujar una recta cualquiera y la ecuación canónica lo que nos da es dónde corta esa recta con los ejes de coordenadas. Si yo tengo estos ejes de coordenadas, eje X y eje Y, este punto me indica la P, que es donde la recta corta al eje X, y este punto me indica la Q, que es donde la recta corta al eje Y. Por tanto, P y Q no son otra cosa que los puntos de corte con los ejes. Como P y Q son los puntos de corte con los ejes, un punto de corte con el eje X tenía la forma X, 0. Y un punto de corte con el eje Y tenía la forma 0Y. Y entonces, en este caso, si tenemos la ecuación canónica, lo que tenemos es, al tener la ecuación canónica, dos puntos, que son los puntos de corte con los ejes. Vamos a traducir esto para que quede claro. Si tenemos este ejemplo, este es donde corta con el eje X, por tanto, vamos a llamarlo punto P mayúscula, coordenada X menos 2, coordenada Y 0. Y esto sería el denominador de la Y, es donde corta con el eje Y, vamos a llamarle el punto Q,
y sería coordenada x0, coordenada y 2/3, porque son los puntos de corte con los ejes. Si tenemos dos puntos, con 2 puntos podemos calcular un vector. Recordamos que si tenemos 2 puntos, para calcular un vector lo único que había que hacer es restar las componentes. La componente x del segundo menos la componente x del primero, la componente y del segundo menos la componente y del primero. Bueno, pues vamos a escribir nuestro vector. En nuestro caso, nuestro vector va a ser componente x del segundo 0 menos componente x del primero menos 2, componente y del segundo 2/3 menos componente y del primero 0. Entonces tendríamos el vector 2/2. Bueno, esto os lo he hecho para demostraros, pero sin embargo, si os fijáis, simplemente es coger la P y la Q cambiadas de signo. Entonces, un modo fácil o un modo rápido de calcular el vector en la ecuación canónica sería el vector, va a ser de la forma menos P, Q. No hace falta aprendérselo de memoria porque, como ya os he demostrado, lo podéis hacer simplemente con los 2 puntos y restando, pero si os lo sabéis, os ahorráis tenéis que hacer esta resta, ya tenéis el vector. Y una vez que tenemos el vector, lo único que nos faltaría por calcular es la pendiente. La pendiente, si utilizamos esta fórmula que acabamos de hacer, sería la componente y del vector partido de la componente x. Y para no utilizar fracciones, os voy a explicar que los vectores, como los vectores lo que indican es una dirección, los podemos multiplicar por el número que queramos y lo único que cambiamos es su longitud. Si yo tengo este vector y lo multiplico por 3, pues voy a tener este vector así de largo y lo único que me indica ese vector es la misma dirección de la recta. Por tanto, si yo multiplico por 3, voy a conseguir quitar el denominador y así no tengo que estar calculando denominadores para la pendiente, operando con castillos de fracciones. Entonces vamos a manipular este vector, multiplico las dos coordenadas por 3, si multiplico 2 por 3 me queda 6, si multiplico 2 por 3 y divido entre 3 me queda 6 entre 3, que es 2. Y ese vector es el que vamos a usar directamente para la pendiente. Por tanto, la pendiente sería la componente y del vector partido de la componente x. Y os vuelvo a decir lo mismo, la pendiente no deja de ser una fracción y las fracciones se simplifican, lo que nos da es una relación. Por tanto, lo podemos simplificar y nos daría 1/3. Y ya tendríamos cómo calcular punto, vector y pendiente en las 7 ecuaciones de la recta.